Buenos días, estamos en la clase de Derecho Marítimo. Eh, estamos en estas clases, estamos hablando de espacios marítimos. Recordad que hemos ya mencionado espacios marítimos como mar territorial, con una extensión de 12 millas. Ya hemos hablado también de los derechos y obligaciones que abarcan en estas zonas para el Estado ribereño, como para los extranjeros que transitan sobre esta área que es territorio todavía con soberanía total y completa para, en este caso, el Estado mexicano. Después hablamos de la zona contigua, que tiene una extensión nuevamente de 12 millas, ¿sí? Y aquí también hemos mencionado algunas de las reglas, ¿verdad?, que aplican en esta zona contigua, como la que solo hay 4 leyes, ¿verdad?, que podemos aplicar, puesto que nuestra soberanía en este espacio marítimo es limitado. Recordad que las leyes que se aplican en esta zona contigua son leyes aduaneras, leyes fiscales, leyes de inmigración y sanitarias. Bueno, corresponde ahora hablar de zona económica exclusiva, que tiene una extensión de 200 millas. Estas 200 millas, recuérdenlo, incluyen ya las 12 millas de mar territorial, las 12 millas de zona contigua. Esto que vamos a mencionar de la zona económica exclusiva tiene su fundamento en el artículo 73 de la Convención del Mar, ¿sí? Recuerden que es un tratado internacional que regula precisamente estos espacios marítimos, ¿sí? Para establecer una relación entre los estados, ¿sí? Respecto al mar, ¿verdad? Regula todas las cuestiones del mar, si es más o menos o entendida como la Constitución del Mar, ¿sí? En donde participan un gran número de estados. Es un tratado multilateral, ¿sí? Pero hoy únicamente vamos a hacer referencia al artículo 73 de la CONVEMAR. En este artículo 73, que se titula Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño. Recordad que eso significa que el Estado ribereño, en este caso nuestro país, México, el Estado mexicano, la República Mexicana, o su nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Puede tener leyes, crear leyes, ¿verdad?, para regular esta zona económica exclusiva. Y naturalmente que pueda aplicarlas también, tanto leyes como reglamentos, siguiendo el proceso legislativo normal. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía en la explotación, conservación y administración de recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con la CONVEMAR, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales. Bien, esto a grandes rasgos es el primer apartado, ¿sí? El primer párrafo, el apartado 1, ¿sí?, del artículo 73 de la Convención del Mar. En este apartado 1 vamos a desentrañarlo, ¿sí? Vamos a desglosarlo, ¿sí?, con la intención de que, bueno, quede lo más explicado que sea, lo más explicado posible, ¿sí? Y bueno, ya habíamos mencionado, que aquí se menciona también, se dice que los estados ribereños, entonces aquellos que tienen zona económica exclusiva, que tienen espacios marítimos y en los cuales todavía ejercen soberanía, se amplía la soberanía hasta estos espacios marítimos, incluido el espacio marítimo terrestre y el espacio marítimo aéreo. En estos espacios puede crearse leyes, ¿sí?, para regular la explotación de los recursos naturales, que es la característica principal de esta zona, ¿verdad? No hay habitantes, no hay población que vivan sobre ella, ¿sí?, salvo que se esté en una embarcación, que es la forma de vivirlo, ¿sí? Pero lo principal es que en esa zona hay recursos, ¿sí? Hay recursos, flora, fauna, sí, que la mayor parte de las veces sirven para sustentar, ¿sí?, a la población del estado ribereño, principalmente, ¿sí?
Bueno, es una gran extensión, sí, donde hay una diversidad de recursos vivos, sí, tanto de flora como de fauna, y el Estado ribereño puede regular sobre cómo explotarlas y cómo en un momento dado se infringen normas, se pueden infringir normas sobre estas leyes y reglamentos creados, sí, a través de los procesos legislativos de cada Estado ribereño. Eh, Naturalmente que estas leyes y estos reglamentos deben estar conforme a Convemar, pero bueno, ya aquí entraríamos en otra discusión que no es parte de la clase sobre la supremacía de la Constitución. Lo que sí es que, bueno, México tiene la obligación, porque ha firmado este tratado internacional, sí, de que sus leyes en cuanto a la explotación de los recursos que hay en esta zona económica exclusiva, sí, pues estén acordes con la Convención del Mar. Y aparte de esto, esas leyes y estos reglamentos van a incluir visitas, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales. De tal manera que el personal, ¿verdad?, de nuestra Fuerza Armada, en especial de, de, de la Fuerza Armada que corresponde a la Armada de México, ¿sí?, que es el especialista en las cuestiones navales y el que se encarga de vigilar principalmente esta zona, la zona económica exclusiva, ¿sí? Puede y tiene facultades para realizar visitas, realizar inspecciones, apresamientos e iniciación de procedimientos judiciales. Naturalmente, ¿verdad? Con el respeto de los derechos humanos, que incluyen, ¿verdad? El uso de la fuerza en un momento dado, pero siempre, ¿verdad? Conforme a los reglamentos establecidos y principalmente conforme a las leyes. En el caso, y por mencionar algunas leyes, ¿verdad? Que son las que aplican en esta zona económica exclusiva, pues tenemos la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, tenemos la ley sanitaria, la ley de pesca, ¿sí? Entre otras. Y solo por mencionar algunas como ejemplo. Así que bueno, en este artículo 73, en su primer apartado, sí permite que los estados ribereños regulen, ¿sí? Respecto de esta zona para la explotación, conservación, administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva. En un segundo apartado tenemos que los buques, ya empezamos a hablar, ¿verdad?, del ejercicio de las facultades que en un momento dado vamos a encontrar en las leyes del Estado ribereño, en este caso del Estado mexicano, y que van a ser aplicadas a través de la Fuerza Armada, como lo es la Armada de México, ¿sí? Que incluye, ¿verdad?, en su apartado 2 lo manifiesta, se expresa en el artículo 73 de la Convención del Mar, que los buques pueden ser apresados y sus tripulaciones, ¿sí? Serán liberadas con prontitud previa constitución de una fianza razonable u otra garantía. Bien, aquí lo que podemos observar primero es que los buques pueden ser apresados. Esto incluye buques extranjeros, ¿sí? Naturalmente los buques nacionales y los buques extranjeros, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un tratado internacional donde naturalmente, y como ya lo vimos anteriormente, los buques extranjeros tienen ciertos derechos sobre esta zona. La principal es la libertad de navegación, ¿sí? Es una zona con libertades, ¿sí? También el tendido de cables, ¿verdad? Tendido de tuberías y cables es uno de los derechos y deberes de otros estados en la zona económica exclusiva, sí, principalmente de aquellos que no tengan sin litoral, que estén sin litoral, ¿sí? Gozan de esa libertad de navegación, de sobrevuelo, tendidos de cables y tuberías relativas, ¿verdad?, a dicha libertad, que están relacionadas con esa libertad de navegación y sobrevuelo, ¿sí? Tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves, cables y tuberías submarinas. De tal manera que si infringen las normas establecidas por el Estado ribereño, pueden ser apresados. Si solamente que este apresamiento de los buques, principalmente los extranjeros, deben ser liberados con prontitud después de haber
de haberse establecido una fianza razonable u otra garantía, ¿sí? La fianza no estipula qué cantidad debe establecerse, solamente habla de que sea razonable, ¿sí? Vamos a decir que razonable, pues queda a determinación y un tanto arbitrio, ¿verdad? De la libertad, perdón, de la autoridad que en un momento dado aplica las leyes, si en este caso, en el caso de nuestro país, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, o la Ley de Pesca, o la Ley sanitaria, sí, que también en un momento dado en esta zona se puede aplicar, puesto que tenemos soberanía, un tanto limitada, pero la tenemos todavía. Y lo que sí hay que resaltar que la libertad, el apresamiento no debe prolongarse por mucho tiempo, sí, debe liberarse con prontitud a la tripulación y para que pueda liberarse, pues debe establecerse esa fianza simplemente razonable. Estábamos comentando que, bueno, el alcance la medida de lo razonable, sí, pues probablemente sea, y lo más seguro es que las autoridades establezcan, ¿verdad?, que si hubo algún daño causado por el buque, sí, sobre todo en la explotación, a la hora de hablar de la explotación y conservación, sobre todo de la conservación de los recursos naturales vivos de esta zona, ¿sí? Pudo haberse ocasionado algún daño y naturalmente que tendrá que garantizarse, ¿sí? La recuperación, ¿sí? La recuperación de los daños o el resarcimiento de los daños ocasionados en esta zona. A eso se refiere el apartado 2 del artículo 73 de la Convención del Mar. Hay un apartado 3 del artículo 73 de la CONVAMAR, que a la letra dice que las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los estados interesados, y tampoco podrá establecerse ninguna otra forma de castigo corporal. Bien, bueno, ya entendemos que las autoridades, en este caso las autoridades mexicanas, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Armada de México, puede apresar buques en esta zona económica exclusiva por infracción a las leyes y reglamentos, sí, que preservan o conservan, ¿verdad?, los recursos vivos de esta zona económica exclusiva, pero en ningún momento hay una limitación. Si hay una limitación a sus facultades, no pueden ser penas que priven, que sean privativas de la libertad o que contengan un castigo corporal. Y nuestra ley de navegación y comercio marítimo realmente no tiene una pena privativa de libertad. Nuestras leyes de pesca no tienen, son normas administrativas, ¿sí? Y en ellas, a la hora de infringirlas, ocasionan infracciones administrativas, no penales, ¿sí? Por lo tanto, hasta ahora las sanciones pueden hablarse de sanciones económicas. De tal manera que con ello se cumple lo establecido en el artículo 73 de la CONVEMAR, específicamente su apartado número 3. Un cuarto apartado, ¿sí?, del artículo 73 de la Convención del Mar, ¿sí?, a la letra dice que en los casos de apresamiento o retención de buques extranjeros, el Estado ribereño notificará con prontitud al Estado del pabellón por los conductos apropiados las medidas tomadas y cualesquiera sanciones impuestas en relación, ¿verdad?, con las infracciones cometidas por el buque extranjero. Podemos decir entonces que el apartado 3 habla de buques nacionales y el apartado 4 ya se refiere específicamente a buques extranjeros, que también naturalmente pueden apresarse. Ya nos habíamos adelantado en el apartado 3, el apresamiento de buques puede tratarse de buques nacionales y buques extranjeros. En ambos casos debe actuarse con prontitud, pero hay que resaltar la rapidez con la que se debe actuar cuando se trata de apresamiento de buques extranjeros. De tal manera que por ellos nuestras Fuerzas Armadas, específicamente la Armada de México, debe, ¿sí?, correr conductos de manera
inmediata, ¿sí? Con rapidez, con toda la rapidez que puedan, ¿sí? Para que el apresamiento del buque extranjero, ¿sí? Pues sea lo menos prolongado posible, ¿sí? Naturalmente que se va a notificar al estado del pabellón. ¿Esto qué significa? Pabellón es sinónimo de bandera, ¿sí? Si la bandera, el pabellón es de bandera colombiana, pabellón colombiano, ¿sí? Naturalmente que deben informar con rapidez y prontitud al estado colombiano, ¿sí? Puede hacerse por vía diplomática, puede hacerse por otras vías, ¿sí? Pero aquí la situación es hacerlo con rapidez. A la hora de hacer la notificación, hay que informar todo lo relacionado con la infracción, ¿verdad? Cuál es la infracción, la motivación, el fundamento, ¿sí? Y las sanciones impuestas. Ya habíamos mencionado que las sanciones regularmente son de naturaleza económica, ¿sí? Por tratarse de infracciones administrativas. Y bueno, con esto terminamos de hablar del artículo 73 de la CONVEMAR. Es parte de lo que sucede o puede suceder en una zona económica exclusiva. Me despido y en la próxima hablaremos de alta mar. Que tengan una buena tarde.